Hemos estado mirando el tema cómo opera Satanás en nuestras vidas, en las vidas del cristiano, cómo trabaja. Dice la palabra de Dios que él es astuto y trata de envolverse, entrar, penetrar para desviar al cristiano del camino del Señor. Y hemos estado mirando cómo opera Satanás con los títulos aves inmundas o aves de rapiña, que ya este estudio sería la tercera parte de las aves inmundas. Amén. En el ámbito espiritual hemos visto que las aves trabajan como los demonios alrededor de la vida cristiana. La palabra de Dios nos enseña que el Señor dijo a su pueblo: no te dejaré ni te desampararé, siempre estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa la hemos estado contemplando todos los días que Dios ha estado con nosotros, pero también contemplamos cómo estas aves de rapiña, estas aves inmundas, desean comerse lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Hemos visto cómo se comen el pan, hemos visto cómo se comen el gozo, se comen a los dulces cantores del rey. Hemos visto que también les gusta comerse, ¿qué más? La visión, los ojos, para que los hijos se burlen del Padre Celestial, Padre Espiritual y el Padre biológico. Miremos hoy en este día la parábola del libro de Marcos, capítulo 4, en su versículo 3. Y con este versículo iniciamos nuestro tema. Voy a dar lectura del versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina. Escuchemos. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. En otras Biblias dice, y la tragaron. Es bueno notar estas diferencias, hablando y se la comieron y se la tragaron. Inicia la parábola del Señor Jesús. Ya sabemos que el Señor Jesús enseñó a menudo empleando parábolas. Una parábola, apúntenle, es un relato sencillo tomado de la vida diaria que revela la verdad sobre el reino de Dios. ¿Qué es una parábola? Es un relato sencillo tomada de la vida diaria que revela la verdad sobre el reino de Dios. Estamos mirando en estos versículos que el Señor Jesús subió a una barca a predicar la doctrina de su evangelio. La doctrina del reino de los cielos. Cuando sube a la barca, la multitud, la gente se agolpa, se llena, se acercan por escuchar la voz del maestro cuando él hablaba con mensaje de poder, con mensaje de convencimiento, con mensaje que llegaba a sus corazones para transformar sus vidas y ser unas nuevas criaturas. La gente estaba en la mar y él estaba arriba de la barca. Él estaba predicando. Después el Señor Jesús levanta la voz diciéndole a toda aquella muchedumbre: escuchen, oigan, oíd, he aquí el sembrador salió, ¿a qué cosa? ¿A qué cosa? El sembrador salió a sembrar. Estamos mirando que el sembrador tuvo que hacer su trabajo. El sembrador no pudo salir a pescar porque ese no es su trabajo. El sembrador no pudo salir
a recoger leña. El sembrador no fue a planchar, el sembrador no fue a lavar, el sembrador fue a sembrar. Miremos que el trabajo del sembrador lo tiene que hacer como le dicta su oficio. Este personaje en la parábola está trabajando en sembrar. Lo está ilustrando de acuerdo a un relato de la vida diaria. Este personaje tuvo que hacer su oficio, tuvo que empezar a trabajar en lo que él estaba haciendo. Y después dice, y al sembrar, al empezar a trabajar el sembrador, su semilla cayó parte ¿en dónde? Este sembrador, ¿qué sembró? ¿Qué semillas? De palomitas, trigo, ¿qué semillas? Frijol, maíz, ¿qué sembró? Porque el que siembra, miremos esto, el que siembra, el sembrador salió a sembrar y al sembrar parte cayó junto al camino. Empieza a decir dónde empieza a caer su semilla. Miremos, si sembró maíz y sembró mazorca, no pudo caer parte en el camino, parte en la piedra, parte en la arena, parte en las espinas, porque yo contemplo a los campesinos cuando siembran su mazorca, llevan su costalito, agarran 2, 3 semillas, rascan la tierra con su pie, arrojan la semilla, la tapan, dan otro paso, nuevamente hacen lo mismo y así van sembrando, a modo de que cuando la cosecha esté, todas las milpas estén por surcos en orden. Este sembrador yo alcanzo a mirar que hizo así, agarró de su costalito la semilla y la aventó, la esparció, la regó, y es por eso que explica, parte cayó en el camino, parte cayó junto al camino, parte cayó en pedregal, parte cayó en las espinas y parte cayó en buena tierra. ¿Qué sembrador o qué forma de sembrar, no? Si analizamos así diríamos, qué sembrador tan flojo. No quiso caminar, agarró su costalito y las aventó y llegó a su casa, ya llegué mujer, fui a sembrar. Pero esta semilla que el sembrador fue a sembrar, así se siembra. El trigo y la cebada se avienta. ¿Y dónde? Donde caiga. ¿Qué sembró entonces el sembrador? ¿Qué sembró el sembrador? Trigo. Si recordamos otra parábola donde dice que se llegan y le dicen, Señor, ha crecido cizaña ¿en dónde? ¿En dónde? En el trigo. Y el Señor y aquellos hombres le dicen, es necesario que cortemos la cizaña del trigo. ¿Y qué fue la respuesta del Señor? Déjala que crezca, porque no vaya a ser que cortando la cizaña arranques el trigo. Deja que crezcan, porque la hora de la siega va a llegar, donde se separe la cizaña y donde se separe el trigo. ¿Qué representa el trigo? ¿Y qué representa la cizaña? El trigo representa al cristiano y la cizaña, no, también los cristianos, pero los medios cristianos. Los medio cristianos representan la cizaña. ¿Por qué? Porque andan en chismes, porque andan en pleitos, iras, celos, contiendas, andan cizañando a la persona. Te acercas con el hermano para platicar y lo único que hace es cizaña tu corazón. Ya no vayas al templo. Mira, salimos bien tarde. Mira, el pastor habla mucho, pide mucho. O estas personas tenemos que decirle, vamos mejor a orar. Vamos a orar por él. Cuando empiece a hablarte del hermano o de la hermana, dile, vamos a hacer una oración. Y juntos, en vez de estar criticándolo, esa es la cizaña. Y el Señor aún está permitiendo que la cizaña crezca. ¿En dónde? En el trigo. Está permitiendo que los malos corazones llenos de cizaña se mezclen, crezcan junto con la iglesia de Cristo. Fíjense, si el Señor hubiera dicho a aquellos hombres,
Sí, les permito que corten el trigo, pero les permito que corten la cizaña. Se llevan el trigo y queda muy poco trigo. Si el Señor permitiera en este momento que apartara la cizaña de la iglesia, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Fíjense, nosotros decimos somos poquitos. Ahora, yo luego llego a analizar de esta forma: somos pocos, Señor, y de estos pocos, ¿de cuántos tú te agradarás? El Señor hace una merma. El Señor separa, cuando el Señor venga por su iglesia, dice que no va a llevarse a todo aquel que le diga, sino aquel que lo tenga como Señor en su corazón. Hoy, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Al sembrar aconteció que una parte cayó, ¿dónde? Léele bien ahí. Al sembrar aconteció que una parte cayó, ¿dónde? Vemos, hay una diferencia muy grande. Una cosa es decir en el camino, y otra cosa es junto al camino. Ahora sí empecemos a analizar esto. ¿Quién es el camino? Porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién dijo esto? ¿Quién es el camino? ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Cristo. Él es el camino, en Él vamos caminando. Esta parábola del sembrador, Jesús nos está enseñando cómo la palabra es recibida en los corazones del mundo de acuerdo a su mensaje. Todos hemos recibido de Dios esa semilla. Ha caído, ha sido depositada en nuestro corazón, no fue depositada en nuestros pies, en nuestros ojos, en nuestro oído, en nuestras manos, fue depositada en el corazón. Pero ahora analicemos dónde nosotros nos encontramos parados. Dice que hay semilla que cayó en pedregales, hay semilla que cayó en espinos y hay semilla que cayó en buena tierra. La semilla representa la palabra de Dios. Apúntale, ¿qué representa la semilla? La palabra de Dios. Todos hemos recibido esa palabra en nuestro corazón. Sabemos que Cristo salva, Cristo sana, Cristo tiene poder, Cristo es omnipresente, Cristo está con nosotros, Cristo es Espíritu, Cristo es Dios, Cristo es el Señor y Él está en medio de nosotros. Reconocemos que Cristo es el todo para nosotros. Ese mensaje ya llegó a nuestras vidas y reconocemos que antes, siendo un pueblo asentado en tinieblas, ahora vemos grande luz porque Cristo resplandece en nuestros corazones. La semilla ya es plantada. El sembrador ya salió a sembrar. El sembrador ya hizo su trabajo. El sembrador no está en su casa. El sembrador no está descansando. El sembrador ya está haciendo su trabajo. Ya hizo su trabajo. Es por eso que tú tienes tu semilla en tu corazón. Cristo vino al mundo como un sembrador y sembró ese evangelio de salvación, de libertad, de amor, de paz, de templanza. Cuando aquellos decían ojo por ojo y diente por diente, y el Señor había dicho: mas yo les digo, amad a vuestros enemigos. Es el evangelio que el Señor empieza a sembrar en los corazones del ser humano y es la semilla que ha sido plantada en nuestros corazones. Ahora, el sembrador tiene que tener semillas para sembrar. Un sembrador sin semillas no es sembrador. Jesús, sin haber muerto en la cruz, no hubiera sido el Salvador del mundo. Jesús sin esas semillas no hubiese llegado ese mensaje hasta el día de hoy a nuestros corazones. Y esta semilla, cuando es plantada, el objetivo es nacer, crecer y dar fruto. ¿Cuál es el propósito de la semilla? Es nacer, crecer y dar fruto. Este es el objetivo de la semilla. La palabra de Dios ya está en tu corazón. Ahora, esta semilla que el sembrador sembró, parte cayó junto al camino. No cayó en el camino, cayó junto al camino. Y cuando cayó ahí,
Llegaron las aves de rapiña, las aves del cielo, y se la tragaron, se la devoraron, se la comieron. Cuando la palabra de Dios es puesta en nuestro corazón, y la palabra de Dios es como una semilla que tiene que nacer. Pero llegan las aves de rapiña volando rápido y se la tragan. ¿Cuál es la semilla que es plantada en nuestros corazones? La palabra de Dios. Cuando estamos recibiendo la palabra de Dios en nuestros corazones, hermanos, hay a veces que se nos habla de la ofrenda, del diezmo, hermanos, de las primicias, y son mensajes que no queremos escuchar porque llegan las aves de rapiña y se llevan ese mensaje, se lo tragan, y es por eso que no lo ponemos por obra. No lo ponemos por obra porque las aves del cielo llegan y se tragan esa semilla. Fíjense que estando en el Zócalo, como uno lleva galletas y empieza a aventar ahí las boronas de las galletas y hasta las palomas se acercan. Como los fotógrafos agarran de ahí un negocio para tomarle foto a los niños, foto a las personas, avientan no sé qué cosa, arroz, no sé, lo avientan y ya bajan todas las palomas y les dicen párense, y toman la foto mientras las palomas están bajando y están. Y yo he visto que esas palomas ya ni miedo le tienen. Ya no le tienen miedo a la gente. Contemplamos a los pajaritos del cielo que cuando llegan a nuestro patio a tomar agua o a comer algo que ahí cayó de la comida, llegan, pero oyen un pequeño ruido y se van. Hay aves que así comen y escuchan un ruido y vuelan. Hay aves que aún estén las personas caminando alrededor de ellas y esas aves siguen comiendo, ya no le tienen miedo a la gente. ¿Cómo serán las aves de rapiña? ¿Llegarán, se comerán y se irán, o ahí estarán? Las palomas ya no tienen miedo, las palomas han perdido el miedo, que hasta se esperan y dicen las palomas, hasta me toman fotos. Así los demonios empiezan a trabajar en nuestra vida, poco a poco empiezan a meterse, se meten, salen, se meten, salen, pero después pierden el miedo porque nosotros no hacemos, hasta les tomamos. Qué bonitas aves están a nuestro lado, qué bonitas aves, sopilotes, buitres y cuervos vuelan a nuestro alrededor y ahí los dejamos, y qué bonitas aves, hasta cantan precioso. Las aves de rapiña, teniéndolas en nuestras vidas, las aves de rapiña hasta allá han sido parte de nosotros, que ahí viven con nosotros, ahí están con nosotros. Pero aquí dice la palabra de Dios que estas aves llegaron únicamente a la semilla que cayó. Decíamos que el camino es Cristo. Esta semilla fue plantada junto al camino. Esto quiere decir que junto al camino hay gente, hay corazones que reciben la palabra de Dios, y lo que le gusta a las aves comerse son las semillas que son plantadas junto al camino. Las aves de rapiña no se comen las aves que son plantadas en él, porque ahí está la presencia de Dios. Las tinieblas y la luz no pueden estar juntas. Las tinieblas y la luz están separadas. El diablo no puede atacar los que están con Cristo, pero sí ataca a los que están junto a Cristo. ¿Sí? Las aves de rapiña se devoran esa semilla. Las aves de rapiña operan de esta manera a los que están junto a Cristo, no a los que están en Cristo. Una cosa es estar junto a Cristo y otra cosa muy diferente es estar en Cristo. Estar en Cristo es vivir como Cristo, es estar en Cristo, es estar viviendo una vida en plenitud con Cristo, es estar viviendo una vida a lo máximo en la vida espiritual con Cristo, en Cristo. Es el estar con Cristo, el estar en Cristo, es servir con alegría, es cantar con alegría, es cantar con gozo, es entregarle el corazón, es decirle al Señor: te rindo a ti mi vida, Señor, quiero que me ayudes, Señor, me rindo ante tu presencia, solicito de tu presencia, anhelo, busco de ti en mi corazón. Esto es estar en Cristo. Estar en Cristo es cuando uno le canta con todo el corazón, y dice la palabra de Dios que al corazón contrito y humillado el Señor
Al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Cuando le entregamos toda nuestra voluntad de verdad al Señor, y que no se haga nuestra voluntad sino la voluntad de nuestro Dios en nosotros, es vivir en Cristo, es estar en el camino. La semilla ha sido depositada en nuestro corazón, pero nosotros estamos parados en Cristo. Y poder decir como el apóstol Pablo: aún las circunstancias se vengan a nuestra vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni cuchillo, ni hambre, ni desnudez, ni persecución, nada me apartará ¿de qué? Del amor de Cristo. Nada me va a poder apartar de ese amor tan bendito, de ese amor tan divino, de ese amor que me llena de gozo, me llena de alegría, llena toda mi vida, llena todo mi ser. Eso es vivir. Eso es vivir en Cristo. Ahora, cuando la semilla es depositada en nuestro corazón, pero nosotros estamos junto al camino, ¿qué cosa es estar junto al camino? Aparentar ser cristianos. Puedo cantarle con todas mis fuerzas, pero si en mi corazón todavía aún el Señor no nos ha hecho nueva criatura, entonces estamos junto a Cristo, junto al camino, pero no estamos en Él. El Señor llama a la humanidad. El Señor abre sus brazos y dice: si alguno está cansado, si alguno está cargado, venga a mí que yo los haré descansar. Una cosa es estar con Cristo y una cosa es estar junto a Cristo. Estar junto a Cristo es mirar lo que hay en el camino. ¿Sí? ¿Sí comprendemos esto? Estar junto al camino es mirar lo que hay en el camino. Recuerdo a un hombre chaparrito de Jericó que dice que cuando escuchó que Jesús de Nazaret iba a pasar por esa ciudad, por esa tierra, este hombre quiso conocerlo y corrió ¿a dónde? Al camino. Miró que el camino estaba lleno de gente. La muchedumbre, hermanos, se movía de un lado a otro, y a este hombre le tapaban la visualidad para contemplar a Jesús. ¿Por qué le tapaban? Porque este hombre era chaparrito. ¿Cómo estaría Zaqueo en esa ocasión, en esa tarde, cuando Jesús pasa, cuando él está sentado en su casa muy tranquilo, cuando él ni se imaginaba que esa tarde iba a conocer a Jesucristo, al que se anunciaba, al que se decía que tiene poder, al que decía parece que él es el Cristo, al que decían él sana a los enfermos, reprende a los demonios, y decían aún las tempestades le obedecen? Este hombre su corazón se llena de alegría porque dice: hoy puedo conocer en esta tarde a ese Jesús de Nazaret, predicado por toda Jerusalén, por toda Judea, por toda Samaria. Este hombre corre, y cuando está ahí ya contempla que es demasiado tarde. Este hombre estaba junto al camino, pero él no se conformó a estar junto al camino. Él no se conformó: no lo puedo contemplar. Él no dijo: bueno, estoy chaparrito, no puedo, la gente me tapa, bueno, será otro día, regresaré a mi casa, tengo mucho sueño, estoy muy cansado. No, su deseo ya en su corazón era conocerlo. Este hombre no quiso estar junto al camino, estaba ahí, brincaba, no podía. Fíjate que este hombre tan chaparrito, yo me imagino que hasta se metía debajo de las piernas de las personas, y a este hombre la gente lo hacía a un lado, no lo dejaban pasar. En esa ocasión no dijeron los más chaparritos al frente y los altos atrás. ¿Por qué cosa no querían que Zaqueo se atravesara? ¿Recuerdas en qué trabajaba Zaqueo? Era un hombre recaudador de impuestos, y este hombre defraudaba a la gente, y sus riquezas era por fraude del pueblo. Tenía riquezas, tenía grandes tesoros en esta tierra, tenía muchas cosas, tenía camellos del año a base de costillas de sus vecinos, porque le decía: el impuesto es este, pero no, el impuesto debe ser este, esto me tienes que pagar o te embargo. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo? Ahora Zaqueo está diciendo: denme permiso, con permiso. Sáquese, ¿qué?
y lo tapan y se aprietan y dicen, no lo dejemos pasar, porque este hombre era odiado, publicano, era odiado por el pueblo. Entonces este hombre no se conformó a estar junto al camino, sino que corrió a un árbol y contempló al Señor Jesús, y cuando el Señor Jesús pasa le dice, hey Zaqueo, desciende porque hoy voy a poseer en tu casa. Miremos que no estuvo junto al camino, estuvo ¿en dónde? En el camino, estuvo tomado de la mano de Cristo y le dijo, Señor, por aquí es mi casa. Cuando el Señor ya había entrado a su casa interior. ¿Por qué ya había entrado a su casa interior? Porque las críticas decían, ¿cómo este hombre santo va a comer con un pecador? Zaqueo detiene el paso, detiene la marcha y le dice a Jesús, Señor, voy a decir una cosa antes de que entres a mi casa. Él pensando, antes de que entres a mi casa, si alguno he defraudado, le voy a devolver 4 veces más, y la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Ahí contemplamos que Jesús ya estaba dentro de su casa interior, ya estaba en su corazón, porque este hombre ya había hecho un cambio. Este hombre ya no miró lo terrenal. Este hombre ahora miró que Jesucristo estaba con él y que para él era lo máximo en esta tierra. El mayor tesoro que Zaqueo en ese momento tenía es tomar de la mano al Señor Jesús en el camino, y ya no junto. La gente que estuvo junto al camino solo miró, solo vio pasar, pero no recibieron a Cristo en su corazón. Estar junto al camino, hermanos, esto es lo que nos está llevando. Ver lo que pasa en el camino, pero no estar en el camino. Ver que la iglesia se goza, pero yo no me gozo. Ver que el hermano canta fuerte, pero yo no canto fuerte. Qué ridículo. Qué ridículo es cantar muy fuerte. ¿Será ridículo si las hermanas gritan no a sus esposos, perdón, a sus hijos, que no aquí den un grito de gloria a Cristo? ¿Será ridículo? Hermanos, ¿es ridículo gritar? Cuando gritan, cuando anota un gol su equipo favorito, ¿qué hacen? Y que aquí no gritemos, alabado sea tu nombre, Señor. Si esos momentos se gritan de alegría, ¿por qué no aquí gritarle al Señor de alegría? Gloria a Cristo, a tu nombre, Señor, te damos la gloria porque tú mereces la gloria, la honra y la alabanza. Estar junto al camino es ver lo que pasa en el camino, pero no sentir lo que hay en el camino. Fíjate, el camino se abrió brecha para pasar, mientras a los lados no hay brecha. A los lados hay ¿qué? Arbustos, hierbas, piedras, vidrios, nopales encebollados, nopales, animales, víboras, muchas cosas. Eso es estar junto al camino. Uno no puede caminar con toda libertad, mas el que va en el camino camina con la vista alta, mas el que va junto al camino tiene que mirar por donde camina, porque no vaya a ser que se vaya a caer, que se vaya a tropezar y vaya a espinarse. Estar junto al camino es observar. ¿Cuántos observan cuando la iglesia recibe el Espíritu Santo? ¿Cuántos es cuando observan que la presencia de Dios se manifiesta? ¿Cuántos observan únicamente que los enfermos sanan? ¿Cuántos observan únicamente que hay grande bendición, hay grande gozo en la iglesia? Pero uno está junto al camino, uno está de espectador, de observador, mirando, analizando, criticando, señalando, pero no estamos en el camino, estamos junto al camino. ¿Cuánta gente caminaba junto a Jesús? Miraba que sanaba a los enfermos, reprendía a los demonios, levantaba a los muertos, y la gente decía, es el Mesías, es el ungido de Dios. Aceptaban que Él era el Redentor, Él era el Mesías, pero caminaban junto al Mesías. No se decidieron caminar con Cristo. ¿Cuántos caminaban junto a Cristo nada más para criticarlo?
Ya va a comer, hay que observar. Si ya se lavó las manos, no se las ha lavado. Fíjate, ni sus discípulos se la lavan. Ya si te fijaste, si iría Pedro a traerles agua, creo no. Si viste, ya se comieron, ya están comiendo, no se están lavando las manos. Y después se acercan a Jesús, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen? Nada más observar, criticar, estar observando lo que hace. Pero los que están con Cristo no miran esos detalles. Ellos miran que Cristo está a su lado y que Él los tiene de la mano tomados y nos dice: no temas, hijo, que yo soy contigo. Caminar junto a Cristo, caminar junto al camino, es observar, pero no sentir. Aún dentro, yo contemplo dentro de los discípulos de Jesucristo, no todos estuvieron con Cristo. Uno estuvo junto a Cristo. Este hombre que tenía una grande confianza con Jesús, caminaba junto a Cristo, comía junto a Cristo, dormía junto a Cristo, platicaba junto a Cristo, lo veía, lo escuchaba, veía los señales, los milagros y los prodigios. Este hombre que cuando comía, dice la palabra de Dios, que su pan lo metía en el plato del Señor Jesús. Qué confianza había con el Señor Jesús, qué relación había. Pero eso no quiere decir que ya estaba en Cristo, estaba junto a Cristo, porque este hombre llegó a ¿qué? Llamado Judas, traiciona al Señor Jesús, pero estaba dentro de los discípulos del Maestro, estaba dentro de los que seguían al Señor, los que dormían con Cristo, de los que estaban con Él. Una cosa es estar junto y una cosa es estar con Cristo. Aquí nos damos cuenta que Judas estuvo junto a Cristo. Yo puedo estar con mi esposa junto a ella, hablándolo, vamos a poner ejemplos literales. Podemos compartir una cama, podemos compartir una mesa, podemos compartir un plato, podemos compartir un techo, podemos compartir las mismas cosas, podemos compartir el mismo alimento, pero si ella y yo no nos une el lazo del amor, estamos juntos, mas no estamos unidos. Es lo mismo. Cristo, estamos junto a Él, comemos con Él, escuchamos su palabra, vemos los enfermos que son sanados, vemos cómo el avivamiento se llena la iglesia cuando el Espíritu Santo prende el pueblo del Señor con su presencia, pero nada más observamos, estamos juntos, mas no estamos. Por eso todos los esposos y esposas debe de haber un lazo de unión matrimonial, y ese lazo debe ser lleno de amor, y eso es lo que lo va a hacer a no romperse. Puedo estar en mi hogar, puedo ser responsable con mi esposa, con mis hijos, pero si ya no he perdido el cariño, he perdido esos detalles, esas palabras que al inicio le decía: te amo, me gustas. Si hemos perdido eso, ¿cómo estará ahora nuestra relación con Dios? Al inicio le decíamos: te amo, Jesús. Nos desvelábamos orando, leyendo, y ahora, ¿qué hacemos? La fuerza del amor nos une a Cristo. ¿Estamos en Cristo o estamos junto a Cristo? Porque si estamos junto a Cristo, hermano, date cuenta que las aves del cielo van a llegar pronto y se van a devorar la semilla que ha sido plantada en tu corazón. Las aves de rapiña les gusta comerse a los que están junto al camino. Jóvenes, escuchen bien, los que aún no han decidido cuánto tiempo quieren estar junto al camino, observamos. Cantaba el coro que como los días de Noé, la venida, el Señor tarda, Cristo tarda, Él viene pronto. ¿Hasta cuándo entonces? ¿Te vas a conformar a estar junto al camino como aquella gente que no dejó pasar a Zaqueo? ¿O tienes ese deseo como Zaqueo? Yo no quiero estar junto al camino, yo quiero estar en el camino, quiero tomarle la mano a Cristo y llevarlo a mi casa, tenerlo en mi corazón y que Él haga cambios en mi vida. Hay a veces que el joven no se anima a bautizarse por grandes motivos, porque aún tengo muchas faltas, porque no cambio, porque tengo amigos malos, porque tengo cosas malas, porque tengo malas costumbres, porque tengo muchas cosas, tengo ídolos, tengo muchas cosas.
Y a veces pensamos que voy a ir cambiando para poder aceptar a Cristo. Esa pérdida de tiempo, hermano, se está perdiendo. Tú acepta a Cristo y dile: Señor, ven tú y cambia mi vida, porque el hombre por sí solo no puede hacer nada. Dijo el Señor: sin mí. Si queremos cambiar, necesitamos a Cristo. Joven, decídete a bautizarte, porque los días están pasando y no sabemos si mañana viviremos. No camines junto al camino, camina en el camino que es Cristo. Vive esa experiencia con Cristo, humíllate a Cristo. Y los que somos bautizados podemos tener ministerios en la iglesia, podemos servirle al Señor, pero podemos caminar junto al camino. No nos comprometemos en la oración, no nos comprometemos en el ayuno, no nos comprometemos en las cosas espirituales. Caminamos junto al camino, mas no estamos en el camino. Las aves de rapiña se comen lo que está. ¿En dónde? ¿Y tú dónde estás? Génesis 49. Y termino. Versículo 17. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás. ¿A quién? ¿A quién? Al jinete. Esta parte de la palabra de Dios es una metáfora acerca de Dan, de su tribu, la tribu de Dan, y la compara y la lleva a una metáfora, hacerla semejante a una serpiente. Dan será serpiente junto ¿a dónde? Fíjate cómo opera Satanás. Satanás opera todo lo que está junto al camino. No puede operar lo que está en el camino. Opera lo que está junto. Y la serpiente es una representación ¿de quién? De Satanás. Contemplamos al principio que la serpiente, dice la palabra de Dios, que era astuta más que todos los animales, y se allegó a Eva para engañarla, envolverla y llevarla a pecar. Y no era la serpiente, sino era Satanás. Y así lo lleva esta metáfora, que Dan será como una serpiente que estará ¿dónde? ¿Dónde estará? Junto al camino. Las aves del cielo, las aves de rapiña se comieron las semillas ¿de dónde? Junto al camino. La serpiente ¿dónde ataca? Junto al camino. Así opera Satanás, todo lo que está junto al camino. Y víbora junto a la senda, es lo mismo. Y diríamos que aquí hay una redundancia: serpiente junto al camino y víbora junto al camino, y no hay redundancia. Aquí contemplamos que es una afirmación. Está afirmando que así está operando Satanás, junto al camino, junto a la senda. El diablo está a la expectativa de todos los que están junto al camino, a los que no se comprometen con Cristo, a los que no quieren tener una comunión con Cristo, a los que no quieren tener una comunión con la iglesia, al que no perdona a su hermano, al que ofende, al que señala, al que critica, pero canta, pero alaba. Y la palabra de Dios entonces lo llama a esa persona hipócrita, porque estás junto al camino, mas no estás en el camino. En el ámbito espiritual contemplamos junto al camino arriba aves, observando quién está junto al camino para bajar y comérselas. Y contemplamos hacia abajo y contemplamos serpientes, contemplamos víboras que también están junto. Hay serpientes junto al camino, como también hay aves. Y dice que esta serpiente ¿cómo ataca? Que muerde los talones del caballo. Miramos que el caballo tiene casco y diremos, pues su casco lo puede proteger, pero la serpiente tiene unos colmillos que penetran hasta la profundidad de ese casco del caballo. ¿Qué representa el caballo aquí? Apúntale. El caballo representa la carne. En esta parte contemplamos el caballo va caminando junto al camino. ¿Por qué no en el camino? Me pregunto yo.
¿Por qué este jinete le gusta cabalgar junto al camino y no en el camino? Habiendo un camino que puede caminar libremente con toda libertad, ¿por qué junto al camino? Por la carnalidad, sencillamente. ¿Qué es lo que nos hace estar junto al camino, no en Cristo? La carnalidad. El diablo como serpiente es astuta junto al camino, mordiendo los talones del caballo, mordiendo la carne, mordiendo nuestra carnalidad, y nos dice: hoy no vayas, tienes mucho que lavar, hoy no vayas. Llegaste muy cansado del trabajo y la serpiente está mordiendo junto al camino. Le hacemos caso a nuestra carnalidad, y aquí contemplo un jinete. ¿Qué representa el jinete? El caballo representa la carne, y el jinete, ¿qué representa? El alma. Sabemos que el ser humano está compuesto de la tricotomía: cuerpo, alma y espíritu. Son cosas muy diferentes, que hay a veces que los vemos iguales, pero son diferentes. Hay a veces que pensamos que el espíritu y el alma son el mismo, pero no. Dice la palabra de Dios que cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra, es el cuerpo, es la carne, y sopla en su nariz, y es una alma, tiene alma, y Dios pone un espíritu. Y cuando el hombre muere, dice la palabra de Dios que el cuerpo va a la tierra donde fue tomado, porque del polvo es, y al polvo tiene que retornar. Y dice la palabra de Dios que el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. Mas el alma, ¿a dónde va? Al lugar respectivo, de acuerdo a nuestras obras. De acuerdo a tu jinete, cómo dirigió el caballo. ¿Eres buen jinete? El jinete tiene que saber cabalgar su caballo. No cualquiera monta un caballo y ya empieza a correr. Yo la primera vez que monté un caballo, empezó a correr y no sabía ni cómo pararlo. Hay que saber montar. El jinete tiene que saber montar el caballo. Nuestra alma tiene que saber dirigir nuestros pensamientos, nuestra vida, porque nuestra carne es muy débil. Contemplamos que el caballo es débil, le muerde la víbora en los talones, y el caballo, ese es el diablo. El alma que pecare, no dice el cuerpo que pecare. Con nuestro cuerpo pecamos, con nuestro cuerpo nos vamos de parranda, de fiesta, hacemos lo malo delante de la presencia de Dios. En mi hogar soy un machista, ofendo a mi esposa, maltrato a mis hijos, les grito: yo sí que soy el hombre, háganme esto, tráeme esto. Tú, yo no, porque yo soy el hombre. Empezamos a contemplar que ahí hay carnalidad en el ser humano, y es la carne que no va a pecar, sino el que está pecando es. La palabra de Dios no dice el espíritu que pecare ni el cuerpo que pecare, sino está diciendo el alma que pecare. Y dice la palabra de Dios que todas las almas aparecerán ¿en dónde? En el tribunal de Dios. ¿Cómo el diablo hace caer al jinete? Lo veíamos bien consagrado, bien lleno de fervor, de gozo, de alegría, predicaba bien hermoso, pero ¿qué le pasó al hermano? ¿Por qué ha caído en pecado? Hay a veces que decimos así: cayó en pecado el hermano, cayó en pecado la hermana. ¿Pero por qué cosa cayó en pecado? Porque no estaba en el camino, porque se desvió del camino y se puso junto al camino, y ahí la víbora astuta atacó e hizo caer al jinete. Contemplo a José, un jinete que sabía montar bien su caballo, un jinete que sabía domar bien su carne. Ese hombre que estuvo en Egipto no ofendió a Dios, y lo contemplo de esta manera: que cuando estaba en aquel lugar de Egipto había una hermosa mujer que lo provocaba todos los días. Todos los días lo estaba provocando para hacerlo caer, pero este hombre supo domar su caballo, supo domar su carne. No se dejó vencer, estaba en el camino, mas no estuvo junto al camino. Y yo me doy cuenta que José
De repente ya se estaba desviando del camino cuando aquella mujer le dijo: vamos a mi recámara, te enseño mis sábanas nuevas. Y cuando José fue a su recámara, se da cuenta que por poco cae, por poco esa serpiente le muerde la carne y hace caer a José. Ese hombre que estaba ya en la recámara de esa mujer, y cuando se dio cuenta, hasta el caballo relinchó y se echó para atrás, y entonces la mujer gritó: este hombre me quiere hacer daño. Un descuido lo estaba llevando a caer. David, un hombre que tenía que estar en la guerra, y esa vez se queda en su casa y se levanta muy tarde y está paseándose en la terraza, se levanta tarde. Dice la palabra de Dios que ya el sol se estaba por meter. Y este David está arriba en su azotea, dice, acabado de levantarse. ¿Por qué se había levantado tan tarde? ¿Qué hacía en la azotea? Después está en la azotea y contempla a una mujer que se está bañando en el río. La empieza a codiciar, y dice la palabra de Dios que todo aquel varón que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón con ella. Este hombre había pecado, sí, se puso junto al camino, pero la palabra de Dios nos enseña que cuando estamos junto al camino, sí tenemos una esperanza de poder regresar al camino, si tú lo quieres. Si tú lo quieres, puedes entrar al camino. Zaqueo no se conformó, David no se conformó, había pecado, después le es declarado su pecado, y este hombre se humilla ante Dios y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, confórreme a las multitudes de tus piedades. Borra mis rebeliones, que mi pecado siempre está delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Lávame más y más, y seré blanco más que la nieve. Podemos estar como David, podemos estar como José a punto de caer, o podemos estar como David, ya hemos estado caídos, estamos caídos. Pero el rey David se humilló a Cristo, y el Señor lo levanta de junto al camino y lo pasa al camino. Esa es la misericordia de Dios, tan grande, tan generoso. No le dijo el Señor: traidor, infiel, vete de aquí. El Señor lo recibe nuevamente con unos brazos abiertos, y es lo que está haciendo el Señor todos los días de nuestra vida, esperando en qué momento nos vamos a decidir a pasar al camino y no estar junto al camino. Y hoy el Señor nos dice: oíd, escucha, iglesia de Cristo. El sembrador salió a sembrar, y cuando sembró, parte cayó junto al camino, y las aves del cielo se comieron la semilla. Escuchad el mensaje, que lo que les pasa a los que están junto al camino. ¿Tú dónde te encuentras? ¿Junto al camino, en el camino? ¿Estás viviendo una vida a lo máximo con Cristo, o estás jugando al cristiano? Ponte de pie. Que hoy el Señor, si estamos caminando junto al camino, no tengas pena. Levanta tu mano y dile: Señor, levántame, Señor, y pásame al camino que eres tú. Escucha la voz del Señor que dice todos los días: yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino. Si has estado junto al camino, si has estado viviendo junto al camino, si estás viviendo junto a Cristo, solamente estás de espectador, de observador, de criticón, de murmurador, levanta tu mano y dile: ya no quiero estar aquí, Señor, pásame al camino, Señor. Ayúdame, Padre eterno, que ya no quiero vivir junto al camino. Platica con tu Señor y dile con todo tu corazón: Señor, quita toda carnalidad de mi ser. Quiero ser un buen jinete, saber tomar mi carne, cuidarme de las serpientes y de las aves, Señor, y no estar junto al camino, sino estar en el camino. Alabado sea tu nombre, Señor. Padre Santo, enséñame a caminar junto a ti. David se dio cuenta que había estado lejos del camino.
aún te cantaba, aún seguía siendo el rey de Israel, pero ya estaba junto al camino, mas no en el camino. Podemos estar así, pertenecer a una iglesia, pertenecer a un ministerio, pero podemos estar junto al camino. El diablo ataca a los que están junto al camino, manda aves de rapiña y serpientes para atacar al cristiano, pero no camines junto al camino. Camina en el camino que es Cristo y Él te ayudará para que puedas tener una vida con Cristo Jesús. Ya no contemples cómo sana el Señor, sino ahora contempla que Cristo puede sanar tu vida. Ya no contemples los prodigios de Dios, sino ahora experimenta lo que el Señor puede hacer en tu vida. Ya no escuches los testimonios, sino tú para y testifica lo que el Señor hace en tu vida. No estés junto al camino, camina en el camino y Dios te ayudará.